Muy buenos días, queridos hermanos. Nos alegra encontrarnos nuevamente en este lugar con el propósito de alabar el nombre de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra al otro día y una noche a la otra noche declara sabiduría. Amén. Nos alegra encontrarnos aquí, vamos a colocarnos de rodillas, vamos a tener una palabra de oración y iniciaremos nuestro servicio de alabanza. Te agradecemos, oh Padre Santo, el descanso que nos has dado durante la noche. Agradecemos la lluvia también que ha caído y rogamos, Señor, que en gran abundancia caiga la lluvia del Espíritu Santo sobre nuestros corazones. Rogamos tu presencia en este día y al elevar nuestras voces en alabanza a ti, suplicamos también que estas alabanzas puedan ser aceptadas por ti. Lo agradecemos todo en el santo nombre de Jesús. Amén. Para empezar, lo vamos a hacer con el himno número 65. El mundo es de mi Dios. Seguimos con el himno 63. 64. Perdón, 64. ¿Sabes cuántos? Perdón, yo canto el poder de Dios. Jesús,
599, en este bello día. Vamos a continuar con el himno número 69, Señor mi Dios. Contemplar los cielos y las
colocarnos de pie, vamos a cantar el himno tema. Himno 578. Vamos a oír la palabra del Señor en la carta de los Hebreos, el capítulo 9, el versículo 14, que es la lectura bíblica para este momento. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. Amén. Les invito para colocarse de rodillas para pedir la presencia de nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, para ti sea la honra, la gloria por la eternidad. Amén. Estamos en esta hora de la mañana delante de tu presencia, agradecidos, Señor, por las bendiciones que tú nos has dado. Agradecidos porque has permitido este momento, en este fin de semana, para tener un encuentro más cercano a ti. Te rogamos, Señor, que limpie nuestros pecados, que borre nuestras rebeliones y que por la sangre de Cristo nos hagas dignos de estar delante de tu presencia en esta hora. Amén. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu llene nuestro ser, tanto a la persona que va a hablar como a nosotros que vamos a oír, Amén. para que tu palabra se haga real en su boca y en nuestras vidas. Rogamos, Señor, que tus ángeles mantengan a raya al enemigo. Por tu palabra sabemos que donde tu pueblo se reúne, Él es el primero que llega. Pero también por tu palabra sabemos que tú no puedes sujetar, pues es un enemigo vencido. Y que el Señor
la comunión en este día sea 5 pesos. Guárdanos, Señor, de todo mal, y gracias, Señor, porque podemos reunirnos en este día santo en paz y tranquilidad. Amén. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, el tiempo que sigue entonces es para ti, así que en este momento vamos a tener su presencia y compartir la palabra del Señor en esta hora. Buenos días, hermanos. Buenos días. Es de gozo poder reunirnos temprano en la mañana, la hora más fresca del día, para alabar el nombre del Señor, para poder abrir su palabra y dejar que el Espíritu Santo impresione nuestras mentes. Creo que en las enseñanzas del Señor Jesús, la experiencia del Señor Jesús nos muestra que el Señor tenía mucho gozo poder dedicar tiempo, todo su tiempo, al auditorio de una sola persona. Y si eran multitudes que acudían a Él, con el mismo fervor y entusiasmo, hablaba a las multitudes. Creo, nosotros en este momento, así como un grupo más pequeño, podemos dedicar el tiempo a oír la palabra del Señor y poder con toda calma meditar en su palabra en esta mañana. Estaba pensando, orando, suplicando al Señor en la búsqueda de la salvación, de la conformidad con la voluntad de Dios, del caminar en esta hora final del propósito de Dios con su pueblo. Fui impresionado por el Espíritu Santo a estudiar algunas cosas en relación con los medios, la forma como el cielo se acerca y quiere despertar nuestras vidas a la realidad del momento. Y fui impresionado a estudiar un poquito acerca de dos aspectos que tienen que ver con la confrontación y la victoria sobre el pecado. Uno es la conciencia y el otro la voluntad. En esta mañana vamos a hablar un poquito de lo que la palabra del Señor habla en relación con la conciencia. Hay expresiones en la palabra del Señor, en la pluma inspirada, que dice que la voz de Dios es la voz de la conciencia. Así que vamos a hablar hoy vamos a hablar un poquito de la voz de la conciencia, que habla a nuestro interior. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de la segunda carta a los Corintios. Segunda de Corintios, y vamos a mirar en el capítulo 1, y vamos a leer el versículo 12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios,
nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. El apóstol Pablo es uno de los que más se ha ocupado de hablar en relación con la conciencia. Pero, ¿qué es eso de la conciencia? Según la palabra del Señor. Y eso, la expresión la conciencia es algo que está en la boca de mucha gente. Recuerdo en Venezuela una muchacha que asistía allí a las clases, tenía un dicho común. Y cada vez que era redarguida o era confrontada con algo, tenía este dicho: cada cual con su conciencia. Cada cual con su conciencia. ¿Y qué es eso de la conciencia? Bueno, según los que han analizado la conciencia, han analizado el comportamiento humano y los centros ubicados que controlan al ser humano, han descubierto que la facultad de la conciencia está ubicada en la compleja corteza cerebral, en el lóbulo frontal, junto con el juicio, con la memoria, con la razón. Y es una facultad con un propósito específico que Dios dio al hombre. Todo lo que Dios ha creado está regido por leyes. Ley natural, ley físicas. Pero en la creación, el hombre es el único ser dotado de conciencia. Voy a leer un párrafo aquí de testimonio, de Mensajes Selectos, tomo 1. Mensajes Selectos, tomo 1, en la página 253. Solo el hombre, corona de la creación divina, Dios ha dado una conciencia que comprende las demandas sagradas de la ley divina y un corazón capaz de amarla como santa, justa y buena. Del hombre se requiere pronta y perfecta obediencia. Sin embargo, Dios no lo obliga a obedecer, queda como ser moral libre. Así que en la creación, en la obra de la creación, el único ser dotado de conciencia es ¿quién? El hombre. En los estudios de la ciencia humana han llegado a la conclusión de que hay ciertos animales que tienen conciencia. Pero la palabra del Señor dice que de la obra creadora, el único, solo el hombre, corona de la creación de Dios, fue dotado de una conciencia. Ahora, ¿qué papel desempeña la conciencia en el ser humano? Según la palabra del Señor, la conciencia es la que discierne el bien y el mal. ¿Qué hace la conciencia? Discierne el bien y el mal. Pero es el discernimiento del bien y del mal, que es una función de la conciencia, es una de las menores funciones de la conciencia. Porque la mayor parte de la conciencia es acusar o excusar, aprobar o reprobar, absolver o condenar. Es como un tribunal que está dentro de nosotros, que el Señor colocó dentro de nosotros, el cual puede juzgar nuestros actos internamente, interiormente.
Ahora, yo quiero que miremos unas declaraciones bíblicas. ¿Ustedes recuerdan cuando el Señor Jesús le llevaron allí a una mujer que había sido tomada en adulterio? ¿Recuerdan de esa experiencia? Y allí le llevó un grupo de personas y confrontaron al Señor Jesús con una pregunta. Miremos el capítulo 8 de San Juan y vamos a mirar en relación con lo que estamos estudiando en esta mañana. Mientras ellos hicieron una pregunta al Señor Jesús, la Escritura dice que el Señor se inclinó en tierra y comenzó a escribir. Y ellos trataban de urgir el asunto a la atención de Jesús. Y nosotros conocemos la experiencia que Él les dijo que el que no tuviese pecado, se sintiese libre de pecado, arrojara piedras contra la víctima. Y nuevamente se agachó para escribir en el polvo. Y el versículo 8 dice así: e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Versículo 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Qué pasó con esta gente? ¿Quién los acusó? La conciencia. Su conciencia. En el momento mientras Jesús escribía en tierra, el Espíritu Santo, que es el que habla a la conciencia, los acusó. Dice ellos acusados por su conciencia, porque el oficio de la conciencia es acusar o excusar, aprobar lo que hacemos o reprobar lo que hacemos. Otro ejemplo, en Romanos capítulo 2, y está hablando del apóstol Pablo de cómo la conciencia funciona entre el cristiano y el que no es cristiano, el que no profesa religión. El capítulo 2 vamos a leer el versículo 14 y vamos a leer el versículo 15. Versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley buscan por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrándole la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Qué hace la conciencia? Acusa o defiende. Acusa o defiende. ¿A quién? Nuestros razonamientos. A la razón. Es el tribunal interior que Dios colocó en el ser humano para guiarlo. Ahora, cuando el hombre fue creado, hermanos, cuando el hombre fue creado, Dios lo dotó del conocimiento del bien. La conciencia era una conciencia pura, libre de remordimiento, sin acusaciones, sin reprobaciones. Su conciencia era limpia y pura.
vivían para la gloria de Dios. Pero cuando el pecado entró en el mundo, su conciencia se enturbió, se confundió. Y entonces el hombre ahora tiene, según justamente, como dijo Satanás le había dicho, que en la desobediencia, no le dijo en la desobediencia, pero le insinuó que si comían del árbol que Dios había prohibido, ellos ahora tendrían conocimiento también del mal. En eso dijo la verdad. Mezcló la verdad con el error. Pero la conciencia del hombre se nubló y vino el conocimiento del mal. La educación, dice el Señor, quiso evitarles el conocimiento del mal por amor. El amor de Dios les evitó el conocimiento del mal. ¿Qué es el conocimiento del mal? Dolor, sufrimiento, miseria, angustia, enfermedad y muerte. Y cuando el hombre violentó su conciencia, toda la naturaleza se transformó. Totalmente. ¿Cómo conocemos nosotros el conocimiento? ¿Cómo vemos el conocimiento del mal en la naturaleza? En las espinas, en las diferentes malezas, en los animales, en la fiereza que tienen, el comportamiento que manifiestan. Ese es el conocimiento del mal. ¿Y dónde se manifiesta? Según entonces, en el hombre. ¿Dónde se discierne el bien y el mal? En la conciencia. Así que el mal en el hombre se manifiesta en la conciencia. Es la conciencia la que discierne el bien y el mal. Ahora ese nuevo conocimiento se añade a la conciencia del hombre, y después de la caída se requiere pues que el hombre tenga ese conocimiento para discriminar. Ahora, el apóstol Pablo, hablando de a Timoteo, vamos a 1 Timoteo. 1 Timoteo, el capítulo 1, el versículo 18 y 19. Dice así: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Así que cuando se desecha la voz de la conciencia, ¿qué sigue entonces? El naufragio de la fe. Cuando Adán y Eva desecharon la voz de la conciencia, vino el naufragar de la fe. Echaron, dice así textualmente, la educación dice, echaron a un lado la fe, la llave del conocimiento. Dudaron de la palabra de Dios y violentaron su conciencia. Ahora percibieron el mal de lo que habían hecho. Así que entonces dice aquí, mire un comentario de la pluma inspirada sobre Timoteo. Dice: cuando el hombre pierde el escudo de una buena conciencia, sabe que ha perdido la colaboración de los ángeles celestiales. ¿Qué pasa? Cuando el hombre no obedece la voz de la conciencia del bien hacer,
¿qué sabe que ha ocurrido? Ha perdido la colaboración de los ángeles celestiales. Hermanos, lo que estamos compartiendo en esta mañana es muy importante en el proceso de la victoria sobre el pecado. Porque Dios nos ha dado a todos conciencia para que sepamos el camino que vamos siguiendo y qué experiencia vamos experimentando cada día. Y yo creo, hermanos, estos momentos, estas reuniones, es para que reflexionemos justamente en esas cosas. Hermanos, el camino de la fe y el camino que Cristo nos expone es en toda dimensión un camino de victoria. Nada de lo que Dios propone, en ninguna forma hay derrota. Miren la experiencia del Señor Jesús. Analicen paso a paso toda su vida y todo lo que Él expone. En todo su trato y en todas las cosas es alguien que vence, que vence, que vence, que vence. Y Dios está preparando un pueblo que venza, hermano. Que se mantenga firme y fiel. Y en el tiempo que estamos entrando, hermanos, nosotros necesitamos tener conciencias limpias de remordimiento. Lo va a exigir el conflicto que estamos entrando, lo exige, hermano. Cuando el hombre pierde el escudo de una buena conciencia, sabe que ha perdido la colaboración de los ángeles celestiales. Dios no obra con él. Otro espíritu lo impulsa. Eso es cada día con Dios, el del 19 de agosto. Qué impresionante. Y mientras estudiaba en mi estudio personal, y orando y suplicando al Señor, fui llevado al estudio de la conciencia. ¿Cómo me habla el Señor a mí? ¿Cómo me impresiona el Señor a mí? ¿Cómo puede ser despertado? ¿Cómo puedo ser despertado a un crecimiento espiritual? Y entonces, hermanos, por la pluma inspirada y la palabra del Señor, descubrí que la conciencia es como una voz continua que habla a nuestros corazones. Vamos a un poco más, vamos a mirar. Y yo descubro, hermanos, que la conciencia es uno de los principales canales de comunicación de Dios al hombre. Él habla de muchas maneras, pero el principal canal de comunicación es a través de la conciencia. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Una vez más, miremos lo que dice el apóstol Pablo en Romanos. El capítulo 9. Y vamos a leer el versículo 1. Romanos capítulo 9, versículo 1. Verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Ahora, el apóstol Pablo procuró mantener una conciencia limpia y sin remordimiento. Y el apóstol Pablo aquí da testimonio y dice que la conciencia es despertada por el Espíritu Santo. Verdad digo, no, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. La conciencia es, mire, voy a leer me llamó la atención un comentario, lo que el diccionario define como conciencia. Y de igual manera en la Wikipedia es la misma definición que aparece. Es una voz interior que guía nuestras decisiones morales.
y nos hace sentir satisfacción o remordimiento según lo actuemos. Qué interesante. Y además actúa como un testigo interno de sus decisiones. Esa es la definición que da de la conciencia. Una voz interna que guía nuestras decisiones morales. Porque el único que tiene responsabilidad moral en la creación es el hombre. Es el hombre. Pero dice aquí, es como un testigo interno dentro de nosotros. Da testimonio de nuestras decisiones que tomamos. Muy interesante, así opera el Señor. Esa definición me pareció bastante acertada. Porque la palabra del Señor define la conciencia así. En el comentario bíblico adventista, la página 976, el comentario inspirado dice lo siguiente, y es un comentario que está en el texto de Mateo 6, donde dice el Señor, la lámpara del cuerpo es el ojo. Es el comentario que hace la pluma inspirada en relación con ese texto de Mateo 6. Dice, el ojo es la conciencia sensible, la luz interior de la mente. ¿Qué es la conciencia según la pluma inspirada? La conciencia es el ojo sensible. El ojo es la conciencia sensible, la luz interna de la mente. Cuando la Biblia habla del ojo, si tu ojo fuere sincero, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Está refiriéndose a la conciencia, porque dice la pluma inspirada que el ojo que habla en Mateo 6:22 es la conciencia sensible, la luz interior de nuestra mente. De su correcta visión de las cosas depende la salud espiritual de todo el alma y el ser. ¡Qué impresionante! Entonces la conciencia es una voz y es una luz, es una guía. Y de su correcta visión de las cosas de la conciencia depende la salud espiritual de todo el alma y el ser. El colirio, la palabra de Dios, al ser aplicada, aviva la conciencia. Porque convence de pecado, pero la aplicación es necesaria para que se produzca la curación y la persona viva con sinceridad de propósito para la gloria de Dios. ¿Cuál es el colirio que tenemos que aplicar a la conciencia? La palabra de Dios. Cuando el hombre pecó, su conciencia se nubló, se perturbó y no tenía el pleno discernimiento entre lo que era bueno y lo que era malo. Y a medida que el pecado ha ido avanzando, cada vez más la conciencia ha ido perdiendo su sensibilidad. Hoy ya no hay conciencia humana. Y el profeta Isaías, en el capítulo 5, dice que vendría un momento tan crítico en la historia humana que se nublaría tanto la conciencia del ser humano que a lo bueno le llamarían malo y a lo malo bueno. Y ese es el estado que ha llegado a la humanidad en nuestros días. Han embotado totalmente su conciencia.
como eso está ocurriendo y ha ocurrido después del pecado, el hombre no puede ya ahora guiarse por lo que él piense que es bueno o que es malo. Para el cristiano y para el creyente, la voz de la conciencia es la voz de Dios que se deja oír aquí en este libro, hermano. Esta es la voz de Dios que habla a la conciencia. Porque ahora nosotros no sabemos qué es bueno y qué es malo. Y no tenemos por bueno, hermanos, el que está buscando las cosas de Dios no tiene por bueno sino solamente lo que está escrito en la palabra de Dios. Y no tiene por malo lo que rechaza la palabra del Señor. Porque esa es la conciencia pura y limpia para el creyente. Es la voz de Dios que habla a nuestro interior. Debe ser así. Debe ser así. Debe ser la voz de Dios que habla. Así que dice la pluma inspirada que el Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo, la conciencia me da testimonio por el Espíritu Santo dentro de mí. ¿Le ha hablado alguna vez el Señor a su interior, a su conciencia? ¿Ha percibido alguna vez la voz de Dios que le haya hablado a su corazón? ¿O no? Hay un párrafo aquí en El Camino a Cristo, en la página 22. Y está clarificando, hermanos, cómo el Espíritu Santo actúa en nuestras conciencias. Es lo que dice el apóstol Pablo. Lo mismo que dice el apóstol Pablo. Ahora dice aquí en la página 22, mas cuando el corazón cede a la influencia del Espíritu de Dios, la conciencia se vivifica. ¿Qué hace el Espíritu Santo cuando habla al corazón? Vivifica la conciencia. Vivifica la conciencia. Si la vivifica, quiere decir que está ¿qué? Muerta. El Espíritu le da vida a la conciencia y la despierta. Nosotros somos un grupo de creyentes casi muertos o muertos. Porque no tenemos el sentir de la voz de la conciencia. Cuando la voz de la conciencia está dormida, adormecida, hacemos las cosas y no sentimos remordimiento del mal que hacemos. Y el Espíritu Santo continuamente está operando para despertar nuestras conciencias. Es la obra del Espíritu Santo a través de la conciencia. Sigue diciendo, página 22. Mas cuando el corazón cede a la influencia del Espíritu de Dios, la conciencia se vivifica y el pecador discierne algo de la profundidad y santidad de la sagrada ley de Dios, fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra. La luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, ilumina las cámaras secretas del alma y se manifiestan las cosas ocultas. La convicción se posesiona de la mente y del corazón. El pecador tiene entonces conciencia de la justicia de Jehová y siente terror de aparecer en su iniquidad e impureza delante del que escudriña los corazones. Y sigue hablando en relación con la conciencia. Pero lo que me llama la atención aquí es que cuando el Espíritu Santo toca la conciencia, si el Señor tiene éxito en que ha despertado nuestra conciencia y responde nuestra conciencia a la voz del Espíritu Santo, entonces dice el pecador comienza a tener discernimiento del mal. Y estas cosas operan, hermanos,
para el que no tiene conocimiento de las cosas de Dios, el mundano, el gentil, como dice la Escritura, o el más entendido e iluminado cristiano. Igualmente funciona. Y viene a mi mente en esta hora la experiencia, una experiencia típica en relación con esto de David. David cuando mató a Urías y tomó su esposa como mujer. El pecado nubla la conciencia y lo va llevando cada vez a una situación peor y va empeorando. David había oscurecido totalmente su conciencia, pero el Señor envió por el Espíritu Santo al profeta. Y a través de las palabras del profeta, allí está en 2 de Samuel, capítulo 12, el profeta le habló a David y le expuso una parábola. ¿Recuerdan ustedes? Y le habló de un hombre rico que tenía muchas cosas, y le habló de un hombre pobre que tenía solamente una corderita. Y luego le expuso lo que hizo este hombre rico. Y dice textualmente la Biblia, dice, la ira se encendió en el corazón de David. Y sin saberlo dictó una sentencia. En la persona del rico, que él vio actuar tan terriblemente, dictó su propia sentencia. Y mientras el profeta iba hablando, como dice aquí, el Espíritu Santo habla a través de la palabra a nuestra conciencia. Mientras el profeta hablaba, el Espíritu Santo llevó la palabra a la mente y a la conciencia, y despertó la conciencia de David. Y encontramos la reacción de David. El Salmo 51 es una muestra de una conciencia bíblica despertada por el Espíritu Santo. La respuesta de David. Porque cuando oímos la voz de la conciencia, si el Señor logra despertar a través de la palabra y el Espíritu Santo nuestras conciencias, cada vez que obedecemos la voz de la conciencia, que es la voz de Dios que habla a nuestros corazones en medio del bullicio de esta vida, entonces nuestras conciencias se hacen más sensibles, más sensibles, más sensibles, y percibimos las cosas de Dios con mejor claridad. Por ejemplo, si nosotros obedecemos la voz de la conciencia, al hacerse sensible, el despertar va llevándonos poco a poco a discernir cosas que practicamos que no la habíamos visto como pecado. El despertar de la conciencia nos puede acusar de problemas del diario vivir, malos hábitos y cosas que nunca habíamos visto como malos, pero la conciencia despertada nos acusa que eso es malo. Por ejemplo, la conciencia despertada de una persona le dice que es glotón, que come demasiado. Puede ser un hábito que lo ha practicado por mucho tiempo, pero cuando la conciencia se despierta, el Espíritu Santo despierta la conciencia, entonces lo comienza a acusar de que está comiendo demasiado. Y ese despertar le hace reaccionar y comienza dentro de sí a pensar, Señor, yo soy un glotón. ¿Y glotones en el cielo? No entrarán. Y el despertar de su conciencia le entabla un conflicto. Necesito remediar este problema.
Puede ser quizás el temperamento. Cuando la conciencia se despierta, la persona confronta su temperamento y comienza a ver, Señor, yo soy muy explosivo. Fácilmente me lleno de ira. Todo el tiempo lo he practicado, he sido todo el tiempo, pero ahora el Espíritu Santo me dice a mi conciencia, necesita mejorar ese temperamento o no podrá entrar al reino de los cielos. Y la conciencia interiormente nos acusa. Y debe oírse la voz de la conciencia. Un párrafo más del Espíritu de Profecía. El Señor quiere que obedezcamos, esto es de Testimonio, volumen 5. El Señor quiere que obedezcamos la voz del deber, cuando otras voces a nuestro alrededor nos invitan a seguir un curso opuesto. Esto requiere de nosotros que pongamos seria atención para poder distinguir cuál sea la voz que proviene de Dios. Es preciso que resistamos y venzamos toda inclinación y obedezcamos la voz de la conciencia sin discriminar, sin discusión ni transigencia, para evitar que cesen las insinuaciones y que dominen en su lugar la voluntad y los deseos propios. ¿Cuál es la recomendación espiritual? Es preciso que resistamos y venzamos toda inclinación y obedezcamos la voz de la conciencia, sin discusión ni transigencia, para evitar que cesen las insinuaciones y que dominen en su lugar la voluntad y los deseos propios. Cuando se acalla la voz de la conciencia, hermanos, la conciencia se insensibiliza. Hasta puede convertirse en una conciencia cauterizada. Nada le preocupa. Tenemos que tener mucho cuidado, dice, es preciso que atendamos la voz de la conciencia, sin discusión. Y esta no es la discusión entre nosotros. ¿Esa discusión dónde ocurre? En nuestro interior. Cada uno constantemente en su actuar diario tiene una discusión con su conciencia. Y si obedecemos la voz de la conciencia, que Dios nos habla a través de ella, pronto obedecer cada vez será más sensible. Y es necesario, hermanos, que podamos vivir en este mundo y a medida que nos vamos acercando al cierre final de la historia, que vivamos con una conciencia libre de remordimiento. Por eso Martín Lutero dijo, mi conciencia está cautiva por la palabra del Señor. Y Pablo dijo, yo sirvo a Dios con conciencia libre, limpia de remordimiento. Y el Espíritu me da testimonio a mi conciencia. Debemos tener el testimonio del Espíritu en nuestra conciencia, hermanos. El apóstol Pablo dice en Romanos que el Espíritu Santo es el que da testimonio a nuestro espíritu. Cada uno necesita tener el testimonio de su propia conciencia, no la acusación de su conciencia. Y esa es la voz que dijo el profeta Isaías allá en capítulo 30. Entonces, tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino. Es la voz de Dios que se deja sentir. Y qué precioso es, hermano, cuando podemos comenzar a caminar en obediencia a la voz de Dios que habla a nuestras conciencias. No dejemos pasar un minuto, hermanos,
de seguir la voz de Dios que habla en nuestra conciencia cuando la oigamos. Así opera el Señor, así va trabajando, así va despertando a su pueblo, así nos va llevando paso a paso. Y así va, hermanos, esa luz que ilumina la conciencia, es la luz que ilumina nuestro camino. Por eso dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es la luz interna que guía nuestros pasos. Y el apóstol Pablo termina en esta mañana, hermanos, trayendo a la memoria las palabras del apóstol Pablo en Hebreos. 3 veces repite el apóstol Pablo. Pero quiero leer el de versículo 3. Hebreos capítulo 3. Y voy a leer el versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si acallamos la voz de la conciencia, la siguiente vez se oirá menos. Y si acallamos la siguiente vez la voz de la conciencia, puede ser que no la oigamos más. Hermanos, en cualquier práctica de la vida, Dios habla a nuestras conciencias. Si la práctica no es buena, Él habla a nuestras conciencias. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. En la victoria contra el pecado es urgente, hermano. Es necesario, hermanos, que atendamos la voz de Dios que habla a nuestras conciencias. Es la protección de Dios y es la fuerza que opera el Señor para despertar al ser humano del momento. Dios sabe, hermano. Dios sabe que si nuestras conciencias no responden a la voz de Dios, nos vamos a perder. Él sabe eso. Ahora, hermanos, la conciencia y la voluntad y la memoria funcionan muy cerca. La pluma esperada dice que la voluntad está sujeta a la conciencia. Eso lo vamos a ver en la siguiente parte. Vamos a hablar un poquito de la voluntad. Pero la pluma inspirada dice que la voluntad está sujeta a la conciencia. Es una forma de expresión del espíritu de profecía. Dice que a una conciencia iluminada. Por lo tanto, hermanos, si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es pronto. Debemos estar prontos a responder a la voz interna que a través de la palabra del Espíritu Santo habla en nuestras conciencias, en nuestros corazones. Y responder a esa voz inmediatamente. Paso a paso, si lo hacemos, llegará el momento que tendremos una conciencia limpia. En el texto que leímos en la lectura bíblica, la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras malas, para que sirváis al Dios vivo. Hermanos, servir a Dios con una conciencia limpia y pura es tener la mente de Cristo. Es el plan de Dios, que el pueblo que le sirve en este tiempo final, que camina en medio de un mundo tan controvertido, logre tener la mente de Cristo. Y el apóstol Pablo, con una conciencia limpia de remordimiento, dijo: nosotros tenemos la mente de Cristo. Pensar como Cristo. Ahora vuelve, cuando Pablo dijo tenemos la mente de Cristo, era la experiencia que tenía Adán.
Solamente había en su mente el conocimiento del bien. La mente de Cristo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, porque tu ley está en mi corazón. Y eso es, se propuso el Señor está preparando un pueblo con una conciencia libre de remordimiento pura, donde solamente el bien esté en su actuar y en su ser. Si hoy oyere su voz, no endurezca su corazón. Que el Señor le bendiga, hermanos. Que el Señor le guarde. Vamos a tener una palabra de oración, creo. Bueno, vamos a orar. Vamos a arrodillarnos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias, oh Padre amado, por el plan de redención. Nada se ha escatimado. Todo lo que se requiere para la salvación y la purificación y mantener un pueblo preparado ha sido hecho. Ya está a nuestra disposición. Pero pedimos, oh Señor, que nos conceda la fuerza y el poder del alto. Sigue hablando, Señor, despertando nuestras conciencias de obras malas, redarguyéndolas cada vez más, hasta que podamos tener una conciencia libre de remordimiento, donde el Espíritu Santo sea el que guíe esa luz interna en nuestras mentes, y al entrar en este conflicto final, nada estorbe nuestra decisión por ti, Señor. Ninguna cosa recargue nuestro sentir de remordimiento sobre las cosas que no hayamos arreglado. Estos hermanos los pongo en tus manos a cada uno. Padre amado, en el conflicto que tenemos, suplico para cada uno la fuerza de lo alto y la victoria sobre cada uno. Guárdanos en el resto de este día, Padre amado, nos entregamos en tus manos, en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Amén.